buenas noches a todos, bienvenidos a MMC. Ahí lo veían al presidente Javier Milei ratificando la política económica para el año que viene y ratificando el ancla fiscal, la motosierra, el déficit cero, como el ancla principal antiinflacionario de este programa económico. Tanto es así que gracias al blanqueo, por estas horas se están alineando todos los planetas para la política económica y el presidente Milei se anima incluso a jugar fuerte políticamente. Ahora va a contar Javier Calvo cómo Milei va por todo, va por todos los votos del PRO, de Juntos por el Cambio, directamente en principio una confrontación abierta con Mauricio Macri y cómo ha tenido cruces muy fuertes en las últimas horas con otra ex integrante de Juntos por el Cambio como es Elisa Carrió. Ahora, en ese contexto empiezan a advertir algunos economistas que están de acuerdo con el rumbo económico, que son la ortodoxia económica, que han sido profesores o amigos de Javier Milei respecto al talón de Aquiles del programa económico. Y habíamos escuchado hace una semana a Juan Carlos de Pablo, que es maestro y amigo personal de Javier Milei, diciendo que le preocupaban los costos en dólares, que la economía se estaba volviendo muy cara en dólares y que la apertura comercial acelerada podía ser peligrosa porque podía poner en una situación límite empresas argentinas que por ahí terminaban fundiendo con el impacto sobre actividad y empleo, no porque no eran eficientes o no eran competitivas, sino porque se abría la economía con un dólar barato en un contexto en el cual todavía los costos fuera de la empresa, el costo argentino, los costos tributarios, los costos laborales, los costos de infraestructura de logística son muy elevados. Esa advertencia, que es compartida, insisto, con economistas muy ortodoxos, economistas que en los 90 defendieron la convertibilidad del 1 a 1 a ultranza. En los 90 la convertibilidad significó un tipo de cambio muy atrasado, es decir, una Argentina muy cara en dólares y una apertura comercial muy rápida de la economía que generó efectivamente una caída de empresas, sobre todo el sector industrial, de los sectores de bienes transables con el mundo y una disparada de la desocupación. Esos economistas en aquel entonces defendían la convertibilidad y decían que incluso no había problema si el dólar era barato o si la economía argentina tenía lo que se llama un déficit de cuenta corriente, es decir, estaba gastando más dólares de los que generaba, porque eso estaba financiado por los capitales que ingresaban a la Argentina y que eso naturalmente en los libros de texto, si en algún momento se empezaban a ir los capitales, se iba a cerrar el déficit de cuenta corriente, es decir, la Argentina iba a ajustar la generación de dólares y los dólares que gastaba. Bueno, en el medio, obviamente, la convertibilidad estalló, como todos saben, con un salto previo de la desocupación en una recesión muy grande, porque obviamente la economía no ajusta como en los libros de texto y no hay deflación rápida de costos y de precios en la economía en dólares, es decir, la idea de que se tiene que abaratar rápidamente la economía argentina en dólares. Y en el medio, obviamente, si uno mantiene un régimen cambiario muy rígido, lo que hay es una caída del nivel de actividad y de la desocupación. Eso no es lo que se está viendo en este momento en la economía argentina. En este momento, insisto, están entrando capitales, la economía está recuperando, el desempleo no se disparó en el año de una recesión fuerte que fue post-devaluación de diciembre pasado, es decir, está en el mejor momento de la política económica y hay grandes chances de que la economía rebote fuertemente el año que viene, creciendo 5 o 6%, como aspira Milei y Caputo, y de esa manera convalidar las aspiraciones electorales que tiene el gobierno el año que viene. Sin embargo, insisto, estos economistas súper ortodoxos le están diciendo al gobierno que tiene que tener cuidado con la apertura comercial. Hoy se reglamentó el régimen puerta a puerta para que se pueda importar productos directamente por courier, hasta $3.000, 5 veces por año y hasta $400 sin pagar impuestos, más la apertura comercial en otros sectores, porque la advertencia es, ojo, aprendamos de los errores en el pasado, la convertibilidad de Martínez de Hoz y del impacto que eso puede tener en los sectores productivos de la Argentina. Y quien lo ha expresado en las últimas horas, fíjense bien, es Miguel Ángel Broda, un economista súper ortodoxo, como Juan Carlos de Pablo,
como Carlos Rodríguez, el ex director del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, del CEMA. Broda, que en su momento ha sido empleador de Milei. Milei empezó inicialmente consultoría económica en el estudio Broda. Fíjense lo que ha dicho en las últimas horas con el colega Roberto García. Si yo tengo las incertidumbres o lo que yo veo como fragilidad, no es independiente de lo que dice Milei, pero yo veo tres fragilidades muy importantes. Primero, el tipo de cambio real. No se puede abrir la economía con un dólar regalado ya lo hicimos una vez con Martínez de Oz y así no fue. Vos necesitás darle al sistema productivo argentino tiempo de ir ajustándose, aumentando la competitividad, la productividad. Y eso no va a suceder porque se va a mantener el crawling peg, por lo menos, y va a bajar por lo menos hasta las elecciones. O sea que va a ser mucho más cara la Argentina de lo que es ahora. Va a ser más cara y va a haber más invasión todavía en las playas brasileras o uruguayas. Perdón, para seguir con ese punto único. En la época de los militares, tampoco Martínez de Oz podía bajar el gasto público por la cantidad de obras que los militares estaban haciendo, tipo Yacyretá, el Canal 7, exacto, cosas que eran como inflexibles. En este caso me parece que para Milei no hay nada inflexible. No, los militares se comportaban como los políticos tradicionales y Milei no se comporta como los políticos tradicionales. Y claramente hay una diferencia fenomenal entre ese periodo con un gran desorden fiscal y el actual. Pero el atraso cambiario, el darle el poder que cierren empresas por no ser competitivas, porque vos no podés tener el tipo de cambio real de hoy que cuando hagan las reformas estructurales que todavía no las hiciste. Entonces vos tenés un problema, sobre todo en los aglomerados urbanos, que son donde más hay pymes sustituidoras de importaciones. Vos tenés un problema de tipo de cambio y sobre todo mirado del punto de vista que la apertura económica es absolutamente necesaria. Pero no hay que matar gente en la apertura, hay que preparar una economía cerrada que sea una economía abierta. Atención, porque la novedad, además del enfrentamiento entre el gobierno y la Unión Industrial Argentina, ya contamos con el sector industrial, justamente por la apertura comercial y el atraso cambiario, se suman voces que en los 90 estaban del lado de la convertibilidad, no del lado de las advertencias del sector industrial o del sector productivo. Broda, Carlos Rodríguez, Juan Carlos de Pablo, que le advierten al gobierno, estamos de acuerdo con el rumbo, ojo con cómo se va regulando la apertura de la economía. En un ratito vamos a hablar, efectivamente hay un estudio hecho también por otro economista justamente de los 90, Miguel Kegel, que fue subsecretario de Roque Fernández, el otro ministro de Economía de Menem en la convertibilidad, que también está advirtiendo respecto a la Argentina cara en dólares y lo que cuesta ir de viaje al exterior, cada vez más barato irse a Estados Unidos, a Europa y sobre todo a Brasil y a Chile. Fíjense la comparación que hace Kegel respecto al dólar actual y el dólar en la época de la convertibilidad y la posibilidad que tiene un sector de la población de gastar los dólares del colchón en el exterior. El gobierno dice no hay problema, porque hay un dólar turista, no están saliendo dólares de la reserva, gran parte de la tarjeta de crédito después se paga con dólares del colchón o de la caja de ahorro en dólares, pero bueno, este es el dólar con Estados Unidos. Aquí él dice, ojo que 1075 está el dólar MEP, en la convertibilidad para ir a Estados Unidos a valores de hoy era un dólar de 800 pesos, todavía está 20-25% más caro irse a Estados Unidos que lo que estaba en la convertibilidad. Con Europa lo mismo. Fíjense la placa siguiente, también verano del 2000, antes previo al derrumbe de la convertibilidad, 8.72 el dólar a valores de hoy, 1.132 en dólares irse a Europa. Hoy también está 25-30% más caro que en la época de la convertibilidad, pero ojo con Brasil, con Chile, con los países latinoamericanos que están devaluando también su moneda, están depreciando su moneda, entonces hay un doble efecto. La Argentina se vuelve cara en dólares y esos países se están volviendo
más baratos en dólares. En algunos casos porque hay un descontrol fiscal, como es el caso de Brasil, en otros casos porque hay un flujo de capitales. Veamos la placa anterior con Brasil. Hay un flujo de capitales hacia Estados Unidos y eso hace que se deprecien las monedas. Fíjense, la relación real-peso, 179 pesos por real, más o menos es el valor que estaba en la época de la convertibilidad, en el verano del 2000. Es decir, Brasil va a estar este verano tan barato como estaba para los argentinos irse en el año de 2000 a Brasil. Con Chile pasa algo similar. La relación es un peso con 10 por peso chileno, más o menos la relación que había en el verano del 2000. Lo mismo con México. La relación es más o menos similar porque, insisto, los países de la región están depreciando su moneda, la Argentina está manteniendo, obviamente, un peso cada vez más fortalecido. Eso dicen, ojo, que hoy no es problema porque los argentinos están sacando dólares de colchón para ir a comprar afuera, al exterior, pero en algún momento eso puede generar problemas a futuro.